¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos al Conversatorio de Ciudadanías Asociación Civil. Y como todos los jueves en punto de las 8 p.m. llevamos a cabo este conversatorio en donde generamos un espacio en el que buscamos precisamente conectar a diferentes ciudadanías mediante el diálogo activo. Y bueno, pues precisamente en esta noche estamos conversando con una gran invitada, la cual estimamos mucho desde Ciudadanías, y en ese sentido también comentar que a partir de diferentes conversaciones que hemos tenido con nuestra invitada, hemos tenido esa posibilidad de hacerle esta invitación para poder en esta noche estar platicando sobre un tema fundamental para Ciudadanías, que es la incidencia en políticas públicas. Y bueno, pues como lo hemos comentado en otros episodios, en Ciudadanías nuestra misión es generar, fomentar y difundir una conciencia ciudadana que precisamente se traduzca en una participación efectiva por parte de las ciudadanías en la toma de decisiones del Estado. Como lo había comentado, en esta noche estaremos conversando con la maestra Rocío Jiménez Nolasco, quien es una experta en esta temática. Hola maestra, muy buenas noches. Sea bienvenida a este su espacio Conectando Ciudadanías. Hola Moni, pues muchas gracias por la invitación, aquí muy contenta de estar con ustedes y pues de reforzar la importancia que tiene la ciudadanía justamente en la elaboración y creación de políticas públicas. Así es, maestra, y pues precisamente en este Conectando Ciudadanías esperamos tener un diálogo en el que podamos ir definiendo desde qué es una política pública, cómo es que también nosotros desde nuestra postura como ciudadanas y ciudadanos podemos incidir pues en la formulación de estas, que son, digamos, proyectos mismos de nuestros estados. Y bueno, pues yo soy Mónica Caguanzi, secretaria general de Ciudadanías Asociación Civil, y de igual manera les doy una cálida bienvenida a las y los ciudadanos que en esta noche nos están escuchando. Y bueno, pues antes de poder comenzar con este conversatorio, permítanme comentarles acerca de nuestra invitada. La maestra Rocío Jiménez Nolasco es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Políticas Públicas. También es especialista en políticas públicas de desarrollo social, liderazgo y desarrollo organizacional. Esto precisamente con el propósito de contribuir a generar líderes que compartan una visión y convicción de trabajar en pro de un mejor lugar para vivir en un país más justo, próspero, equitativo y con mayores oportunidades para todos y todas. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia. La maestra ha acompañado en procesos de toma de decisiones a grandes líderes, tanto del sector público como del sector privado, entre ellos empresarios, empresarias, regidoras, presidentas municipales y especialmente a mujeres que han desempeñado el rol de una primera dama en la esfera política. También es speaker en foros nacionales e internacionales. Actualmente ha sido reconocida como parte del Programa Nacional de Grupo Salinas Quibernus en el marco de Mujeres que Inspiran. Y bueno, pues como les había comentado en un principio, contamos en esta noche con una gran invitada, con una gran experiencia en la temática de políticas públicas. Y bueno, pues en este episodio estaremos hablando precisamente de la incidencia que pueden tener las ciudadanías desde las políticas públicas. Maestra, pues nuevamente bienvenida a este espacio en el que estaremos conversando unos momentos más sobre esta temática, pero sobre todo, pues comenzar, ¿no? con la materia precisamente de esta noche, que son las políticas públicas. Creo que muchas veces podemos escuchar incluso como en discursos políticos o en, digamos, como en conversaciones, ¿no? que podemos tener con amigos, con familiares respecto a políticas públicas, y muchas veces estas son entendidas, digamos, como programas que surgen a partir de un gobierno identificando un problema, ¿no? Que van a atender un problema público, social, y pues hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y pues bueno, para poder conversar en esta noche me gustaría que en principio usted nos pudiera comentar desde su experiencia cómo definiría pues el término de políticas públicas. Claro que sí, Moni. Pues mira, para mí es un conjunto de acciones, de estrategias
de todo tipo, porque no nada más es una sola estrategia y manejamos la estrategia política, la estrategia de comunicación, la estrategia también de participación ciudadana, y todas estas estrategias conllevan a resolver un problema público que es entendido por la ciudadanía como tal y en la que sí o sí existe justamente la participación ciudadana. No existen políticas públicas sin la participación ciudadana y eso es muy, muy importante de recalcar, porque como bien dices, muchas veces escuchamos, ¿no?, políticas públicas de esto, de lo otro, y se confunden a veces con acciones gubernamentales que realmente no atienden como tal un problema público, ¿no? Entonces, pues para mí esa sería como mi definición de las políticas públicas. Y por eso te digo, recalco la parte de la ciudadanía. Claro, y en ese sentido, como usted lo comenta, ¿no? Son, digamos, como esa herramienta misma que surge, por ejemplo, desde administraciones públicas para atender diferentes pues, problemas que pues, se pueden entender como de la esfera pública, que digamos, están al alcance como de los gobiernos para llevar a cabo estas, digamos, como estas soluciones, digamos, ¿no? Desde una cuestión como muy, muy administrativa, muy bajo lo establecido en el Estado, ¿no? Y creo que precisamente usted toma un punto de referencia importante, ¿no? Que de repente es la incidencia que pueden tener las ciudadanías en la formulación de estas. Y precisamente hace unas semanas estábamos platicando respecto a la gobernabilidad o a la gobernanza, que en este caso sería también la inclusión o la integración de la participación de las ciudadanías en la toma de decisiones a través como de su participación, ¿no? De esta digamos, posibilidad que se tienen por parte de las ciudadanías para que hagan pues ahí su introducción, su aportación y desde una mirada, digamos, como muy de la sociedad civil, de la sociedad organizada, pues puede existir para la formulación de estas. Pero no sé si usted nos pudiera comenzar a platicar un poquito más desde su experiencia, digamos, digamos, como en términos generales se puede llevar a cabo la formulación en principio de una política pública y a lo mejor, no sé, poniendo como un ejemplo del cual usted en esta trayectoria de más de 10 años de experiencia en la formulación de las mismas, pues nos quisiera compartir. Sí, claro que sí. La verdad es, como sabes, los autores lo manejan como un ciclo de políticas públicas, ¿no? Empezando por el diseño, la formulación, la identificación del problema, después la ejecución y después la evaluación. Sin embargo, de mi experiencia, como bien dices, la verdad es que me gustaría que eso fuera, ese es el ideal, digamos, pero la verdad es que realmente es la parte de la planeación para la ejecución de las políticas públicas no es siempre como ese ideal, ¿no? O sea, a veces A, pero a veces después se hace C y a la vez estás haciendo X, pero también tienes que hacer B. Entonces, a veces es en la ejecución misma y el ritmo de la administración pública, pues la verdad es que es completamente distinto a la realidad, ¿no? O al ideal que nos gustaría. Pero bueno, por eso que es lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema público para poder saber cuál es la raíz del problema y poder, obviamente, resolverlo, ¿no? El sábado les ponía un ejemplo de un problema, por ejemplo, que no da como tal el problema, algo más de percepción. Les comentaba que había, por ejemplo, una colonia que se quejaba de la inseguridad, pero al ver, o sea, seguridad pública y analizar cuáles eran los índices de inseguridad en esa colonia, resultaba que no había como tal tanto índice delictivo, ¿no? Sin embargo, al platicar con la ciudadanía y al involucrarla, se dan cuenta que realmente falta son luminarias y con esas luminarias resuelven un problema de percepción que no era un problema, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que podamos identificar cuál es el conflicto y llegar a la raíz exactamente, ¿no? Después de que se identifique, pues analizar cuál es el contexto y empezar a diseñar alguna serie de estrategias para implementarlas junto con la ciudadanía, porque pues en la participación y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, pues es la de involucrarnos en la resolución, ¿no?
Después de eso, pues ya se hace planeación, se hace una presentación, se eligen los indicadores, las metas que se tienen que cumplir para llegar al objetivo final, que es justamente pues, resolver ese problema público. Se dice muy fácil, pero en la práctica la verdad es que ya es bastante complejo porque, como te decía al principio, involucra una serie de estrategias políticas, de comunicación, de actores, ¿no? De un análisis de stakeholders, ¿no? Para saber quiénes pueden ser nuestros aliados, quiénes son los que van a estar en contra, en oposición, la parte política. Un error, por ejemplo, de comunicación puede hacer que la política pública sea un fracaso, ¿no? O un error de política, algo de cabildeo que pueda fallar, hace que esta política pueda fallar también, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer un buen análisis, ver quiénes están de nuestro lado y además sumar a la ciudadanía también para que la ciudadanía también note estas acciones, estas estrategias para que al final pues, sea una política pública exitosa. Sí, claro, y como usted lo ha comentado precisamente, no sé, como lo mencionas, desde la teoría muchas veces se formula como la política pública tiene que tener, digamos, como esta es la fórmula, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y resuelto. Pero creo que se complejiza aún más, por ejemplo, cuando las políticas públicas se encuentran basadas como desde una perspectiva de la ciudadanía, desde lo que se percibe y no tanto como una política pública pues realizada como desde escritorio, ¿no? Porque muchas veces eso a lo mejor y también puede nublar un poco la posibilidad de identificar como otros problemas que pueden existir y que digamos a la hora como de la formulación de una política pública se puede integrar y generar como otro plan como de precisamente de incidencia, ¿no? En ese sentido. Y creo que también usted menciona como una parte importante que, por ejemplo, digamos, como se encuentra en boga dentro de las administraciones públicas, el tener gobiernos abiertos, parlamentos abiertos, justicia abierta, ¿no? Y en específico, por ejemplo, digamos, como el añadirle como un gobierno abierto, pues refiere precisamente a esa oportunidad que tienen las ciudadanías a poder integrarse, involucrarse también, incluso como en la toma de decisiones a través como de que puedan emitir las ciudadanías opiniones sobre diferentes temas. Y creo que también esto suma como un peso importante digamos, como a esta posibilidad que tienen las ciudadanías poco a poco para poder pues incidir precisamente en la formulación de políticas públicas y no solamente se queda a lo mejor como en una consulta, ¿no? Sobre los problemas que estoy padeciendo como en colectivo, sino que también se puede hacer como esta inclusión. No sé si dentro de su experiencia digamos, como ha sido testigo de estos procesos en donde precisamente las mismas ciudadanías son quienes también pueden tener esa capacidad de posicionar como un tema dentro de la agenda pública, pues como para que pueda ser resuelto o atendido, digamos, como desde políticas públicas. Sí, claro. Por ejemplo, el tema medioambiental, aquí en Puebla tenemos, bueno, me da mucha pena decirlo, pero tenemos el segundo río más contaminado del país, que es el río Toyac. Y la verdad es que yo vi cómo las asociaciones, investigadores, ciudadanía en general, fue que acercó realmente el problema a la administración pública, ¿no? Al gobierno en sí. Después de varios estudios que se hicieron, porque se dieron cuenta que, por ejemplo, en San Martín Texmelucan, en algunos municipios de Tlaxcala, la gente se estaba enfermando, por ejemplo, con cáncer de piel o problemas gastrointestinales, etcétera. Y al hacer, obviamente, ese análisis de la calidad del agua del río, en la que descargan muchas de las fábricas, muchas de las empresas que están ahí, que colindan con el río, incluso pues también casas, ¿no? En general, pues se dieron cuenta que esa agua era justamente la que estaba provocando el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empieza a presionar al gobierno para que se tomen algunas acciones para empezar a limpiar, a sanear el río, ¿no? Ese es para mí uno de los principales ejemplos. Ahorita hay una recomendación de la CNDH justamente para todos los municipios que están involucrados y que están connotados ahí en la parte del río. Y yo creo que ese es uno de los principales ejemplos de que la ciudadanía puede acercar un problema público
al gobierno y que además pues escuche su voz, ¿no? O sea, como les decía el sábado, no hay, desde cualquier trinchera podemos hacer algo y participar en la toma de decisiones, en la parte de la construcción de las políticas públicas, y no hay pretexto. Creo que nuestra corresponsabilidad tiene que ir pues más allá de solamente a veces hablar, quejarnos, criticarnos, sino actuar y ver qué podemos hacer en conjunto para poder resolver este tipo de problemas. Sí, precisamente yo creo que este ejercicio o más bien este ejemplo que usted nos plantea, es un problema compartido como entre estados, ¿no? Entre el estado de Tlaxcala, el estado de Puebla, y que precisamente a lo mejor y este había sido un tema que pues se olvidó como por completo, ¿no? Se sabía de la problemática por parte de administraciones pasadas y actuales, sin embargo aún digamos como que hay presentación de proyectos de políticas públicas para atender este tema, digamos se han emitido como una serie de sanciones a fábricas que digamos son como los principales contaminantes en este espacio, y a pesar de ello digamos que se han tenido sí avances importantes en principio desde que se pudo organizar pues diferentes organizaciones, la misma población de estos territorios, para poder, digamos, como presentarse ante el gobierno y decir, por favor, aquí hay una problemática que sea atendida, ¿no? Digamos, como a esta necesidad debido a otras problemáticas que estaba desencadenando, por ejemplo, en términos de salud, ¿no? Y creo que, pues, a partir como de esa misma unión que se puede tener como, a partir como de una organización, pues sí se puede, digamos, incidir de manera efectiva en las políticas públicas e incluso, pues, posicionar esta problemática en una agenda, ¿no? Completamente de acuerdo. Y hay también de la fuerza que ciudadanas y ciudadanos tenemos, ¿no? No podemos tener un cargo público para poder incidir, para poder actuar, para alzar nuestra voz también, ¿no? Y más de que dejemos nuestra participación en el voto y ya, ¿no? O sea, que después de que ya fuimos ahora sí que a emitir se me fue el nombre, a las casillas, ¿no? Después de eso ya nos olvidamos de todo y entonces todo se lo dejamos al gobierno para que ellos hagan su trabajo, y la verdad es que no. El gobierno tampoco, o sea, sería imposible que pudiera resolver absolutamente todos los problemas, y necesitan también de los ciudadanos, de los empresarios, de las instituciones educativas, de las asociaciones civiles, y ahí es cuando tenemos que hacer sinergia y sumar, porque pues el país es de todos, ¿no? Y de todas. Sí, precisamente algo que hemos venido comentando en diferentes episodios de Conectando Ciudadanías es que muchas veces se puede entender, por ejemplo, en términos como de participación ciudadana, se acaba únicamente cuando son elecciones, voy, emito mi voto y hasta ahí se quedó, ¿no? Cuando de repente también nosotros podemos generar como diferentes espacios que tal vez no son como dados por parte del gobierno, ¿no? Para poder incidir como desde los mecanismos de participación ciudadana, y en ese sentido tal vez no tenemos como ciudadanías este reconocimiento de la existencia de estos mecanismos y el uso que les pudiéramos dar, ¿no? Entonces, pensaría que también el poder incidir también es ejercer pues precisamente una democracia participativa, y pues también poder tener esa incidencia, ¿no? Dentro de lo que nos atañe a todas y todos. Y bueno, pues, ¿cómo ves, Juan Carlos, estos temas que han salido, digamos, como a colación de Conectando Ciudadanías? Hola, muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a nuestra invitada. Yo quiero ofrecerles una sincera disculpa. Hoy en la tarde fue un caos y se fue la luz, me quedé sin pila, en fin, ¿no? Entonces he pasado por una serie de cosas, pero bueno, ya estamos aquí. Por favor, le ofrezco una sincera disculpa. Rocío, he escuchado los últimos minutos y me parece bastante interesante lo que se ha tocado, y estoy un poco descontextualizado por obvias razones, pero una de las cosas que yo quería preguntarle, ¿no? Porque cuando vi nuestra invitada dije, híjole, un montón de preguntas tengo, porque me queda claro que es usted un especialista en la materia, y no quería desaprovechar esta ocasión, ¿no? Para hacerle, si me lo permite, quisiera abordar dos preguntas para con base en ello, pues quizá poder ver los puntos en los que como ciudadanías creo que podríamos coincidir, ¿no? La primera de ellas, y sobre todo es para el público que nos acompaña en la transmisión en vivo y también que pueda ver el video después, ¿no?
Una de las cosas que nosotros como ciudadanías intentamos poner sobre la mesa es una necesidad o una responsabilidad de que las asociaciones civiles o demás actores o sujetos dentro de la sociedad civil, pues lleve a cabo esta labor de índole pedagógica, didáctica, en la que temas difíciles puedan resultar de fácil accesibilidad, de fácil comprensión para la gente que quizá no está inmersa en la materia. En ese sentido, la primera pregunta, en una de esas ya está la dijo, ¿no? Pero con la que me gustaría empezar es, a grandes rasgos, ¿qué es una política pública, por ejemplo? ¿No? Porque la política pública, tengo entendido que la ejecuta el titular, bueno, es por parte del Ejecutivo, ¿no? El Poder Judicial no hace políticas públicas, ¿no? Por ejemplo. Pero en ese sentido, dentro de esas políticas públicas, ¿qué capacidad de acción tiene la ciudadanía? Gracias, Juan Carlos. Sí, interesante. Pues todo el peso o sea, les comentaba hace un rato que es vital la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, porque sin ella no hay políticas públicas, y es así de fácil, ¿no? Entonces, para mí, bueno, hace un rato comentaba que era un conjunto de acciones y de estrategias de todo tipo para resolver un problema que es percibido como público, ¿no? También algo que hace un rato no comenté es la importancia de maximizar los recursos, tanto humanos como materiales, para resolverlo. Entonces, la participación ciudadana tiene que ir, es como el ingrediente de las políticas públicas para mí, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que todos asumamos, como bien dices, esa responsabilidad y que participemos, ¿no? Ya sea desde la sociedad civil, desde la empresa, desde el sector educativo, desde cualquiera que sea nuestro papel, podemos realmente hacer algo y abonar en esa construcción de la política pública. Sí, de acuerdo. Y justo en ese sentido, algo que también hemos intentado hacer es identificar, por ejemplo, el panorama general, ¿no? Porque creo que también partimos en ciudadanías de que el contexto muchas veces en sí mismo representa ciertos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, un gobierno corrupto no puede, en teoría, bueno, no es que no pueda, no deja que la ciudadanía se involucre en asuntos para el diseño de políticas públicas que tengan que ver con la transparencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿qué mecanismos podría tener la ciudadanía para arrebatar o meterse, ¿no? De lleno a ese diseño, a esa participación, a ese diálogo con las autoridades, a ese como negociación de es que es necesario esto, tomando en cuenta este tipo de escenarios adversos que muchas veces nos enfrentamos, ¿no? En un montón de temas. Yo creo que la primera sería la iniciativa de involucrarnos, ¿no? Como ciudadanos. Existen varios mecanismos, por ejemplo, están los consejos de participación ciudadana en los ayuntamientos, lo que decías, por ejemplo, de transparencia, pues también hay mecanismos para solicitar información, incluso vía electrónica, ¿no? Entonces, creo que ahí es... Lo más importante es tener la voluntad, así como los políticos deberían de tener la voluntad política, así nosotros como ciudadanos tenemos que tener esa voluntad de participar, de, como dices, exigir incluso cuando sea necesario, de la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? En el caso que ponías, pero de sí participar, ¿no? O sea, lo que a mí me queda claro es que, pues, cruzando los brazos no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, como ciudadanos tenemos ese deber también y ese derecho y también esa obligación de poder, pues sí, involucrarnos. Y eso creo que viene desde tener esa iniciativa. ¿Tú cómo la ves, Moni? Sí, pues precisamente retomando lo que habíamos comentado hace unos momentos, pues sí, ¿no? O sea, creo que muchas veces nuestra capacidad como de incidencia, no solamente lo platicamos en unos minutos, que no solamente se queda en el emitir un voto y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí me olvido, por ejemplo,
de mi deber ciudadano precisamente para poder tener esa incidencia, pero sobre todo algo que también mencionaba respecto a digamos, como a los recursos disponibles, ¿no? Que de repente el Estado destina para la atención de políticas públicas, me parece fundamental porque muchas veces, digamos, se destina, no sé, tanto presupuesto para atender un problema que tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, el manejo de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad y que está generando, digamos, contaminación y se identifica pues ese problema público, ¿no? Y creo que en ese caso, pues también existe, por ejemplo, desde la ciudadanía esa necesidad de poder incidir en, digamos, como en la formulación de la misma y como lo comentábamos, ¿no? De repente muchas veces las políticas públicas están diseñadas como desde la mirada de personas expertas, pero no tanto también como desde la mirada desde las ciudadanías, ¿no? Entonces creo que podemos encontrar como diferentes claves que nos van uniendo y que nos guían como ese mismo camino, como las ciudadanías cuentan con esa responsabilidad de incidir efectivamente pues también en la participación y en el, digamos, como en el diseño de las políticas públicas en caso de que se permita, por ejemplo, como lo comentábamos, en el ejercicio de un gobierno abierto. Así es, totalmente. Y ahorita que comentabas desde la parte de la visión de la ciudadanía y también desde la parte del funcionario, acercarse a la ciudadanía para poder entender realmente el problema, ¿no? Yo o sea, fui testigo también de la implementación de un programa, por ejemplo, de seguridad, en la que el personal de seguridad pública, junto con el alcalde en ese momento, iban a las colonias que tenían mayores índices de inseguridad y convocaban a una reunión vecinal, digamos, que ahí es cuando tenemos que ir, ¿no? O sea, cuando tenemos que participar porque nos escuchan, porque además entienden el problema y además lo ven, como tú dices, o sea, es voltear la cara, ¿no? Y no nada más hacer y tomar decisiones desde el escritorio, ¿no? Y así era como ellos, o sea, tanto seguridad pública como la ciudadanía, o sea, adquiría un compromiso de poder tener una colonia más segura, ¿no? Entonces, tanto el personal de esta secretaría como los vecinos, pues tomaban esa responsabilidad y a mí se me hizo un ejercicio muy interesante porque de esa forma, pues no nada más era lo que decíamos hace un rato, ¿no? Nada más así me quejo y se lo dejo pues a los policías, ¿no? En este caso, sino que asumo mi responsabilidad. Entonces, tener esa mirada como conjunta, tener una visión global de todo lo que implica el problema también es vital para su resolución, ¿no? Porque a veces nada más vemos el árbol, pero no vemos todas las raíces, ¿no? que hay debajo. Entonces, por eso es muy importante analizarlo bien. Sí, sí, totalmente. Justo uno de los primeros conectandos fue con el profesor Jesús Rivero. En esa ocasión también estuvimos juntos, ¿verdad, Moni? Las dos ahí estuvimos en la charla y coincidía bastante con lo que nos acaban de plasmar usted y Moni, porque él decía, en ese conectando era sobre la juventud, ¿no? Y la participación ciudadana. Y algo que nos decía es que muchas veces quienes diseñaban las políticas públicas, ¿no? de juventud, no lo hacían desde una visión de la juventud, ¿no? Sino que, en esas épocas, quienes estaban en la burocracia, pues eran mayores de 29 años, ¿no? Que es como el límite que dice la ley para considerarte jóvenes. Entonces, ese diseño de entrada ya tenía ese sesgo porque no contemplaba la visión del grupo de población al que ibas a aplicar esa política pública, ¿no? Entonces, qué bueno que esté habiendo avances, creo yo, significativos en este proceso de que justo ese diseño contemple las visiones de la ciudadanía o las ciudadanías de viva voz, ¿no? Creo que ese mensaje no solo es contemplarlo, sino que en sí mismo entablar ese diálogo, creo yo, sí lleva a dos cosas, por lo menos. La primera que vislumbro es a un proceso de socialización en la que las personas, al entablar ese diálogo, esa discusión, al compartir esas visiones,
no solo están dando en cuenta pues la solicitación, sino que está llevando a cabo un proceso de integración, ¿no? Porque están participando juntos en la construcción de algo encaminado a la solución de un determinado problema, ¿no? Y por otro lado, creo que ese mismo ejercicio sí crea en la conciencia de esas personas una idea que creo que para mí es muy importante y es una idea política, que es la gente debe reconocerse a sí misma como sujetos capaces de transformar su realidad social, porque en cuanto nos reconozcamos como sujetos capaces de mejorar nuestra realidad social al incidir en los asuntos públicos a través de un montón de trincheras, en este caso específico, la participación en la elaboración y diseño de políticas públicas, creo yo que es justamente un detonador importante para asumir esa responsabilidad. No sé cómo lo vean. Decir algo. Y eso siempre en los talleres de hoy se me hace muy importante recalcar cuál es la diferencia entre el asistencialismo y la asistencia social. Ha tenido pues una evolución en nuestra propia política social al interior de nuestro país. Y justo el último concepto en el individuo es un sujeto, como tú dices, activo, ¿no? O sea, cuando antes en el asistencialismo, a diferencia, se le considera un sujeto pasivo en el que básicamente no tiene la capacidad de algo, ¿no? Entonces, por eso se le da, por eso se le otorgan algunos apoyos, etcétera, ¿no? Con lo cual yo estoy completamente en desacuerdo, a menos que haya de verdad o sea, un grado de vulnerabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Pero en la asistencia social es justamente reconocer que ese individuo puede ser, yo le llamo un líder, ¿no? Yo parto de la idea de que todas y todos somos líderes justo en la medida en la que tenemos esa conciencia de la que hablas, de tomar acción y de hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones, etcétera, ¿no? Entonces es en ese momento para mí que nace ese liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo es el que necesitamos, ¿no? Para la construcción de estas políticas públicas y que necesitamos, o sea, para mejorar nuestro país, ¿no? Porque no podemos dejar todo en una sola responsabilidad, ¿no? Del gobierno, sino de todos. Sí, totalmente de acuerdo con esto que hemos comentado, ¿no? Y digamos como acercándonos un poquito como a las conclusiones a lo mejor que vamos sacando de este Conectando Ciudadanías. Me parece fundamental esto que comenta, ¿no? A lo mejor y anteriormente una ciudadanía era entendida, por ejemplo, únicamente ser gobernado y no ser participativo, ¿no? Digamos haciendo como poniéndolo en un plano en donde pasamos desde una democracia únicamente representativa, en donde únicamente emito mi voto y me alejo por completo de todo lo que ocurra como en los asuntos públicos, ¿no? Sin embargo, pues lo mismo, ¿no? Se han hecho una serie de reformas o incluso las mismas ciudadanías han sido quienes han promovido, por ejemplo, que pasemos desde una democracia representativa hacia una participativa, ¿no? Pero ahora que contamos con diferentes mecanismos, digamos, como desde lo formal de participación ciudadana, creo que muchas veces también existe un poco como el desconocimiento de estos mecanismos o de las maneras, en principio, de cómo organizarnos, cómo incidir y qué hacemos como ciudadanías, pues que ya reconocimos como diferentes problemáticas en nuestros contextos. Y bueno, pues en ese sentido, comprendo igual como la necesidad y la importancia que muchas veces pues deberá existir, ¿no? Entre diálogos que puedan haber, no sé, incluso como en comités vecinales, entre la misma interacción entre ciudadanías para poder darle igual importancia a hablar de estas temáticas y en principio dejando como piso básico pues la participación que debería existir y que sobre todo pues debería ser como inclusiva para todas las personas que pues decidan, ¿no? Precisamente no dejarle únicamente como el peso de las decisiones y digamos como de toda esa visión pues al gobierno, sino también están los ciudadanos para participar y en ese sentido pues igual que se ve esa activa participación dentro de las ciudadanías.
Así es, pues yo creo que ese sería el mensaje principal, ¿no? Que todos asumamos nuestra responsabilidad desde la trinchera en la que estemos, pero que pues que siempre recordemos que México es de todas y todos, ¿no? Como tú decías, que es también incluyente, digo, que tiene que ser incluyente y que nosotros mismos podemos incluirnos también, ¿no? En esa toma de decisiones. Así que eso es lo que yo creo que no hay que olvidar nunca. Desde que, por ejemplo, desde que somos niños podemos participar. Ahorita que decía Juan Carlos, esta parte de involucrarnos. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama, de Francesco Tonucci, que se llama Ciudades Amigas de la Infancia, en las que, o sea, no es un programa como tal de gobierno, es un programa de un especialista en desarrollo infantil, y él justo tiene la visión de que las ciudades se construyan con la visión de los niños, ¿no? O sea, de cómo ven ellos una ciudad y obviamente la participación de ellos para la construcción de esta ciudadanía, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de una política pública, por ejemplo, en la que se involucran justamente pues a los actores principales, que son los niños, ¿no? En este caso. Entonces, pues desde niños podemos hacerlo, ¿no? Podemos participar, podemos actuar, podemos decir, podemos opinar, y creo que eso es muy, muy importante que también lo sembremos, pues, si tienes sobrinos, si tienes primitos, si tienes hermanos, que lo vayamos sembrando desde ahí para que, pues, crezcamos en un mundo más responsable, ¿no? Sí, eso es algo muy, muy interesante, ¿eh? Esto que pone sobre la mesa. Pero bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando, como dice Moni, y yo quisiera terminar señalando que la participación ciudadana, en todo sentido, pero específicamente en este ámbito del diseño, elaboración de políticas públicas, no termina ahí. Es decir, creo que el siguiente paso, una vez que la política ya esté implementada y en acción, es justamente su monitoreo, ¿no? Y seguimiento, porque creo que la evaluación de la política es muy importante para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren 3 ejes. 1, para aprender de la experiencia que esa política esté dando. Por supuesto, para evaluar sus resultados, ¿no? Porque una política que no se puede medir, pues creo yo que es una política que nos pone en aprietos, ¿no? Y la siguiente es que el hecho de que las ciudadanías sigan monitoreando eso en lo que se involucraron y participaron, pues refuerza el compromiso, ¿no? De vigilancia y monitoreo al poder, ¿no? Y además, no solo lo refuerza, sino que lo siga siendo parte de no soltar esa bolita, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, que la participación ciudadana es constante, ¿no? Es constante y poco a poco tenemos que arrebatarla, ¿no? Y estar ahí en todo momento en la medida de nuestros campos de acción, ¿no? Como dice usted, Rocío, cada quien en su trinchera, pero de forma constante. Esa es la tirada y poco a poco esperemos irlo logrando. Así es, que así sea. Y justo el monitoreo también es básico, es parte fundamental también de la política pública, y eso puede hacer que en algún momento pues se redirija, se rediseñe, se corrija, y es muy importante eso que acabas de decir de la evaluación también de las políticas públicas. Pues yo agradezco mucho la invitación, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues nuevamente agradecerle, maestra, por su atención en estar acompañándonos en esta noche, en este Conectando Ciudadanías. Y antes de poder terminar, pues me gustaría que nos pudiera compartir algunos consejos para las personas que se encuentran escuchándonos en estos momentos y que nos escucharán posteriormente, para que dentro de su carácter como ciudadana, como ciudadano, ¿qué consejos usted le pudiera dar pues a las ciudadanías precisamente para que sean mayormente participativos dentro de estos espacios del ámbito, digamos, público también? Pues mira, a mí me apasiona el tema del liderazgo, entonces lo meto hasta en la sopa y esta vez no va a ser la excepción. Así que el primer punto sería justamente ese, que se asuman como líderes, que tomemos la responsabilidad de nuestras acciones,
de nuestras decisiones y que en conjunto con esta participación ciudadana de la que tanto hemos hablado, pues tomemos también ese papel como actores principales dentro de las políticas públicas, ¿no? De verdad, hace un rato lo decía, no hay ningún pretexto para no participar, están los mecanismos y solamente se trata de tener también esa voluntad y esa iniciativa nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues para poder ir cerrando Conectando Ciudadanías, permítanme compartir pantalla para poder hacer entrega de un reconocimiento que tenemos para nuestra invitada de esta noche, para que, bueno, sobre todo agradecerle bastante su participación en Conectando Ciudadanías, y nosotros muy, muy contentos. De repente se nos queda un poquito más de tiempo o se nos va muy rápido y quisiéramos seguir comentando más, se nos llegan como diferentes experiencias, ideas sobre esta temática, pero bueno, es momento de ir cerrando este podcast Conectando Ciudadanías. Y bueno, pues a nombre de Ciudadanías Asociación Civil, emite la presente constancia a Rocío Jiménez Nolasco por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada La incidencia en políticas públicas, llevada a cabo el día 11 de agosto del 2022. Firma nuestra coordinadora del evento y presidenta de Ciudadanías, Danitza Morales Gómez, al igual que nuestro vicepresidente, Juan Carlos Baños Sánchez. Y bueno, pues nuevamente, maestra, le agradecemos bastante por su tiempo, por estar compartiendo con nosotros en esta noche, en Conectando Ciudadanías, un tema fundamental que es la incidencia en políticas públicas, esperando que cada vez, a partir como de estos espacios en los que generamos un diálogo, una conversación, pues podamos generar también una conciencia ciudadana a la cual pues desde Ciudadanías apostamos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, también por estar acompañándonos en Conectando Ciudadanías. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad muchas felicidades también por todo lo que hacen, por hacer ciudadanía, por tener esta asociación civil y sobre todo porque los necesitamos, de verdad necesitamos a más jóvenes como ustedes que se involucren y que no dejen ahí nada más y que aspiren a ser tiktokers. Digo, está bien, pero de verdad muchas gracias y felicidades porque el impacto que están teniendo y están ejerciendo ahorita es realmente importante para cambiar el rumbo de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a usted, porque de verdad que toda la experiencia, el conocimiento que nos comparte nos nutre y nos enseña mucho sobre un montón de cosas que también nosotros esperamos en algún punto transmitir, porque creo que de eso se trata, ¿no? De ir compartiendo el conocimiento, de ir compartiendo los esfuerzos para construir ciudadanías, ¿no? Entonces, de verdad, un agradecimiento muy profundo y otra vez una sincera disculpa porque tuve estas complicaciones y desafortunadamente me perdí los primeros minutos, pero yo voy a repetir esta sesión para no perderme una sola palabra de lo que usted dijo. Entonces, otra vez, muchas gracias y también muchas gracias a ti, Moni, por entrar al quite. Muchas gracias y de igual manera agradecemos a nuestra audiencia, quien en esta noche se va a lo mejor con preguntas, reflexiones, pero pues agradecerles bastante. Esto fue nuestro capítulo de podcast Conectando Ciudadanías, un espacio para reflexionar, pero sobre todo para generar una conciencia ciudadana. Muchas gracias y nos saludamos muy pronto. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.